Buenos días, soy médico residente de segundo año, me llamo Narubi Kopiakino. Y en este momento vamos a explicar el proyecto de telesalud, el cual he titulado Implementación de software para prevenir reacciones adversas medicamentosas por interacciones medicamentosas en establecimientos de tercer nivel de atención. Bueno, como introducción tenemos una descripción del problema. Bueno, sabemos que las reacciones adversas medicamentosas causadas por fármacos individuales o combinaciones de fármacos constituyen una de las 10 principales causas de muerte en Estados Unidos. Las RAMS, debidas a interacciones de fármacos coadministrados, constituyen hasta el 20% de todas las reacciones, de todas las RAMS notificadas. Estos efectos rara vez se descubren o se investigan durante el desarrollo de un fármaco unitario en sí. Esto se va viendo ya con el tiempo después de vemos, por ejemplo, un paciente pluripatológico en el cual vamos a administrar más de un medicamento. Entonces, las RAMs provocadas por esas interacciones se van a ver después ya a largo plazo, ¿no? Para mitigar este problema, se monitorizan y se intenta identificar estas RAMs durante el desarrollo y la aprobación del fármaco. Sin embargo, pues sabemos que en la vida real muchos de los pacientes, especialmente los pacientes ancianitos, los pluripatológicos, los pacientes crónicos, toman múltiples medicamentos y esto se va a ver, como mencioné anteriormente, ya después a largo plazo. La coadministración de dos fármacos puede tener múltiples consecuencias. Y bueno, los efectos adversos pueden deberse a uno de estos fármacos, al otro fármaco o a la interacción que se dé entre ellos, ¿no? Bueno, la justificación para plantear esta herramienta es que la polifarmacia está asociada con muchos problemas de salud, especialmente en los adultos mayores, ¿no? Como ya les mencioné, mayormente estos son pacientes pluripatológicos en los que se incluye un mayor de riesgo de muerte, de caídas, de interacciones farmacológicas, un incumplimiento del tratamiento y hospitalización. La polifarmacia se ha convertido en una alta carga en la atención médica, ya que va a generar costos anuales de aproximadamente 50.000 millones de dólares estadounidenses. Y esto va en aumento con el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de la implementación de este software? Es desarrollar un sistema médico inteligente dirigido hacia hospitales, capaces de predecir estas interacciones medicamentosas potencialmente peligrosas, con el fin de mejorar la seguridad del paciente y apoyar la toma de decisiones clínicas mediante una base de datos de medicamentos y un historial clínico integrado en los pacientes. Bueno, el contexto del proyecto es que tenemos que ya ha sido, hay múltiples estudios en todo el mundo. Tenemos que en España se realizó un estudio en los servicios de medicina interna en el cual se evidenció que el 43% de los pacientes presentan al menos una interacción potencialmente no deseable y que hasta el 14% de estas interacciones se asoció a reacciones adversas debido al omeprazol. En América se han realizado estudios en México, en donde se ha encontrado que el 78% de los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna presentan al menos una interacción medicamentosa. En lo que respecta acá a Latinoamérica, tenemos que en Venezuela en un estudio ha encontrado una prevalencia de interacciones medicamentosas de hasta un 85.6% en pacientes hospitalizados, a predominio de el grupo etario de los pacientes geriátricos, en los cuales el número de fármacos prescritos es alto, mayor en su mayoría a 6 fármacos, ¿no? Y ahora, en lo que corresponde a nuestro país, en Perú, tenemos un estudio en el Hospital Edgardo Redogliati Martins en el 2017, en el cual se identificó interacciones farmacológicas potencialmente graves hasta en un 72% de los pacientes hospitalizados. Y los grupos farmacológicos que más se vieron implicados acá son los anticonvulsivantes y los antiulcerosos. ¿Cuáles son las definiciones que tendríamos que manejar
este proyecto, bueno, tenemos que la OMS define la polifarmacia como la administración simultánea de muchos medicamentos o a la administración de un número excesivo de ellos. Y si bien aún no hay un consenso sobre cuándo, a partir de cuántos medicamentos se considera polifarmacia, se suele definir como el uso concomitante de más de 5 medicamentos. Bueno, tenemos que la polifarmacia apropiada se va a definir como la prescripción de múltiples medicamentos que suelen ser clínicamente necesarios. Asimismo, la polifarmacia inapropiada se define como la exposición a múltiples medicamentos que pueden provocar daños o en su uso continuo, ¿no? ¿Cuál sería el equipo de trabajo involucrado en la creación de este software? Se conformaría por un personal de informática con experiencia en creación o implementación de software médicos, capaz de crear una base de datos con las RAMs ya documentadas individualmente de los medicamentos y que se pueda hacer seguimiento a estos estudios de los fármacos a largo plazo y adicionar las RAMs que se pueden ver con el pasar de los años. Por ejemplo, tenemos acá citados varios intentos computacionales eh, de sistemas que intentan predecir estas RAMs debidas a interacciones. Tenemos que Ruifengui y colaboradores documentan que los fármacos ejercen un efecto terapéutico uniéndose directamente a dianas proteicas y modulando sus efectos cuando ya están administrados. Estos interactúan sistemáticamente con diversas proteínas humanas y los mecanismos de estas interacciones son en gran parte desconocidas, ¿no? Tenemos que ya luego Vilar y colaboradores desarrollaron un método basado en la similitud estructural de las moléculas de fármacos. Plantearon la hipótesis de que si el fármaco A interactúa con el fármaco B y el fármaco C es estructuralmente similar al fármaco A, entonces el fármaco C también es probable que termine interactuando con el fármaco B. Tenemos acá también a Gottlieb, quien ha desarrollado un enfoque más elaborado acerca de la similitud para interferir en las interacciones farmacológicas, eh, que además de la similitud estructural entre los fármacos, define como similitudes a la similitud entre el fármaco diana y la similitud entre el fármaco efecto secundario. Bueno, la similitud de la secuencia de proteínas de fármaco diana, así como medidas de similitud semánticas basadas en la ontología genética o en la clasificación anatomoterapéutica química. Y por último tenemos a Juan, que, quien publica un algoritmo para predecir estas interacciones farmacológicas basadas en la proximidad de las dianas en una red de integración proteína humana, y su hipótesis es que los pares de fármacos con una distancia mínima a cero en una red de interacción proteica son aquellos que comparten al menos una diana solapada y por lo tanto tienen alta probabilidad de interaccionar. El equipo de trabajo, además del experto en este tipo de software, sería un comité de médicos con amplio conocimiento en farmacocinética y farmacodinamia, quienes serían los líderes. Tenemos también a médicos, perdón, a especialistas en ciberseguridad. Tenemos a bioinformáticos o farmacólogos clínicos, especialistas en inteligencia artificial, un ingeniero para datos, desarrolladores de backend o frontend y a los médicos, pues, ¿no? Que son los encargados de tratar en la mayoría a estos pacientes pluripatológicos. El objetivo, bueno, la identificación del público objetivo se vería eh, como objetivo a los médicos especialistas del tercer nivel de atención. ¿Por qué el tercer nivel de atención? Porque son en su mayoría los especialistas los que van a ver al paciente pluripatológico. Por ejemplo, un paciente que es diabético, por lo general hay coexistencia de otras patologías. Hay pacientes diabéticos, hipertensos, hipotiroideos, tienen múltiples enfermedades y bueno,
Cada uno de los pacientes tiene su endocrinólogo, su cardiólogo, su reumatólogo, que entre ellos no conversan. Bueno, sabemos, ¿no? Solamente cada uno prescribe su receta y bueno, no se sabe si en qué momento se pueden dar estas interacciones potencialmente graves, ¿no? Entonces, estaría dirigida a ellos, eh, sobre todo a los pacientes, a los médicos, de este nivel de atención. Bueno, en el análisis del entorno tenemos que se ha hallado en en la literatura pocas implementaciones de estas tecnologías. Lo más cercano que se ha podido hallar es una herramienta de Medscape, la cual se llama Drug Interaction Checker, la cual tiene una confiabilidad de más del 90% y la cual determina interacciones farmacológicas según la prescripción diaria. Y un proyecto más ambicioso, más grande, el cual fue desarrollado por eh, MIT IBM Watson, el cual se lleva por nombre Caster, en el cual ha demostrado que hay una viabilidad de utilizar inteligencia artificial para predecir estas interacciones medicamentosas en poblaciones por lo general de edad avanzada y con múltiples prescripciones. Tenemos que, bueno, dentro de los retos que se van a, a, este, a llevar acá son evaluar la calidad de datos, ya que la precisión del software depende de la calidad y la actualización de las bases de datos utilizados, la privacidad y la seguridad, que es esencial para garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes y cumplir con las regulaciones de protección de los datos. La adopción por parte del personal médico, ya que hay que capacitarlos y hay que darles esta nueva herramienta, ¿no? Los cuales son cruciales para la implementación, para que esta implementación sea efectiva. Tenemos que dentro del monitoreo y la evaluación continua, los objetivos de monitorizar son predecir las interacciones potenciales entre medicamentos, identificar las posibles reacciones adversas antes de la administración de un medicamento y asistir a los profesionales de la salud en la toma de decisiones clínicas. Asimismo, tenemos que para planificar la mejora continua del software se alimentaría de herramientas como uno, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, mediante el uso de algoritmos de aprendizajes automáticos como las máquinas de vectores de soporte y las redes neuronales profundas, quienes te permiten analizar grandes volúmenes de datos farmacológicos para poder identificar patrones de interacción. Tenemos a las redes neuronales grafos, que son herramientas como Genius, que utilizan estas redes para modelar relaciones complejas entre medicamentos y proteínas y mejorando la precisión de la predicción de interacciones. Tenemos también la integración de datos clínicos, en la cual se puede incorporar los datos como edad, peso, historia clínica, resultados de laboratorio, los cuales permiten personalizar las predicciones y adaptarles a las características individuales de cada paciente. Y bueno, como conclusión, tendríamos que el desarrollo de este software para la predicción de interacciones medicamentosas es una iniciativa prometedora que puede transformar la práctica clínica, mejorando la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema de salud. La integración de tecnologías avanzadas y los datos clínicos personalizados son las claves para el éxito de esta herramienta. Acá la bibliografía utilizada y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.